estaba aquí hojeando este díptico, ese tríptico de las jornadas del cómic de Almería, Indalcón 2022. ¿Os acordáis que ayer hablábamos en el programa con Diego Cara? Hablábamos de la programación y a Diego se iluminaba la cara cuando hablaba de dos personas que iban a estar con nosotros en Almería y que nos iban a honrar con su presencia, ¿verdad? Bueno, pues he tenido la suerte, o tengo la suerte ahora mismo de tenerlos aquí en el plató, sentados a los dos a mi lado. Ellos son Ramón Boldú, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y Marica Vila, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Estupendamente. Bien, pues muy encantados aquí, sí, Bien. por mi parte, sí. El gusto es nuestro. Tenemos aquí a dos nombres con mayúscula, dos nombres en mayúscula de la ilustración, pues del cómic, ¿no? Bueno, vamos toda la vida trabajando en eso y que nos gusta, como un arte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por mi parte, encantado de que os guste y que podamos compartir esto y hablar sobre ello, ¿no? Uh-huh. Pues normalmente trabajamos solos ahí y tal, y ahora pum, oye, mira. Ahora de pronto os los llevan de viaje a la tele y esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, pero tenéis una trayectoria a vuestra espalda tremenda, de publicaciones, de exposiciones, de intervenciones en jornada, increíble, ¿no? Menudo currículum. Bueno, yo por mi parte además es que soy activista, entonces claro. Me he dedicado también a la teoría y a rescatar mujeres en este lenguaje que tanto nos apasiona, que es el cómic. Uh-huh. Y claro, pues también ahora coincide que mi trabajo empieza a dar muchos frutos, ¿no? No solo como autora, que se me reconoce, sino como investigadora también y teórica, uh-huh, a partir de mi tesis doctoral y de todo esto, ¿no? Pero vamos, en fin, yo todos los reconocimientos que estoy recibiendo en este momento se los dedico a todas las autoras invisibles que hemos estado durante mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque este era un mundo de hombres. Es todavía, o sea, sigue siendo. El mundo sí. Es un mundo masculino, el mundo. Sí. El mundo cultural se ha regido por una mirada patriarcal, por una mirada masculina y se ha dirigido a los hombres. Entonces, a las mujeres se nos ha dejado unos sitios pequeñitos y determinados pues para en la parte infantil, para educar a los niños o para el tema rosa, ¿no? Uh-huh. El tema del cotilleo, sí, o el tema rosa. Y entonces se nos ha enmascarado ahí, en general. En el cómic también. En el cómic realmente... Mira, yo soy fundadora del Salón del Cómic de Barcelona. Yo con muchos autores, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, con toda la movida profesional que luchó en aquel momento por derechos, por conseguir un salón. Y estamos viendo algunas cosas tuyas en pantalla. Por elevar el cómic, etcétera. Durante todos estos años, durante 40 años, el Salón del Cómic se ha seguido dirigiendo a todos nosotros, los profesionales, en masculino. Autores, han sido los autores, había espacios para los autores, editores, guionistas, todo era masculino, todo. O sea, aunque hubiera en su núcleo mujeres desde el principio, una minoría. Bueno, pero ahí estabais. Pero estábamos allí trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues es el plural neutro que nos incluye. Pero es mentira porque no se dirige a nosotras, ¿no? Y eso ha hecho que durante muchos años, pues o no estuviéramos o fuéramos una excepción. Y como excepción no tuviéramos continuidad en la visibilidad. En el trabajo sí, porque si seguimos, todas, no yo sola, si seguimos es porque hemos trabajado muchísimo, ¿no? Pero qué injusto, ¿no? Bueno, es nuestro trabajo hacer que se vea. Y el mío en concreto es deconstruir ese idioma, ese lenguaje normativo y demostrar o enseñar la voz de las mujeres en la historia del cómic. Sí, porque además estoy convencido, Ramón, que desde el sector no teníais esa percepción, ¿no? Eran más unas etiquetas que se imponía desde arriba.
Bueno, cuando estaba en una revista que se llamaba El Víbora, Sí. pues resulta que veíamos esto, ¿no? Que hoy no hay mujeres en el cómic, ¿no? Incluso había Santiago Segura y bueno, y que era también guionista y dibujante con otro y tal, y se pusieron las firmas Marta y María para hacer unas historietas fuertísimas, pero al ser firmadas por dos mujeres, hostia, tuvo un éxito. Aquello era un... Sí, fue como una decir, hostia, y si fuera, porque no había mujeres, pues vamos a firmar como mujeres. Pero sí que había mujeres. Sí que había, sí. Claro. Ese sí. es el problema. Sí, bueno, la Marta de Pons también, era la guionista. Laura, Isa, Pilar, sí, estaba yo, estaba la Montse Clavé, estaba también, la Mariel. Sí. Estábamos. Pero faltaban más, ¿no? Y bueno, faltaba más, quiere decir que de darles más. Decía Berenguer, sí. Con Laura, fíjate, Sí, con Laura, Laura, sí, decía sí. Berenguer que no trempaba con las historias de mujeres. Entonces, no sé. claro, es que era una historia, era una manera de pensar que solo se dirigía de chico a chico. Claro. Y entonces, como no había nada más que esa visión... Lo de Santiago Segura fue eso, fue historias fuertes, como explicado un tío, porque una mujer que explique lo igual que lo hacía una mujer, un no, tío. una chica de 17 años, Sí. porque además hicieron un reportaje Ya. con las jovencitas, con unas modelos, Sí. para que hicieran ver que eran ellas las Sí, guionistas. ganan el premio y claro, tal. los guiones eran, pues por ejemplo, que alguien, puedo decirlo porque alguien se follaba una mujer descuartizada. No, un cerdo. O un cerdo, Que pero era no, un pero guión de Santiago pero Segura. en concreto había una que era descuartizaban a una Sí. mujer y se follaban los trozos. Sí, ¿no? sí. Y entonces decían, este guión lo ha hecho esta niña. Ajá. Salía una niña rubia. Rubio he dibujado esto. Claro, esto era impactante. Pero yo recuerdo que Laura y yo, en ese momento, salimos también a decir, hombre, esto está fatal. Claro. Primero, porque no lo ha dibujado una chica. Segundo, No, era todo, porque todo te pones en la... o sea, esto es una mirada de tío, el que ve esto así. Sí. Y al que esto le parece interesante, también. No, fue un o sea, experimento. es un experimento. Y entonces nosotras, pues yo ya fíjate si llevo años luchando contra todas estas cosas. Pero que yo entiendo porque Santiago o los del Víbora, ellos estaban transgrediendo sus límites. Lo que pasa que el cómic tenía que ampliarse y teníamos que transgredirlo nosotras también. Claro. Y tenían que cogernos a nosotras Y después también. de toda esa lucha y de todos esos momentos de activismo, como comentaba y demás, ahora ¿cómo veis el panorama? ¿Cómo veis el sector? Bueno, yo por mi parte veo que el cómic, por un lado, antes era más para de cosas de aventuras y tal, y esto, y ahora, ostras, el cómic es que yo veo que hay una calidad, yo veo que últimamente hay una calidad tremenda, tanto de mujeres, que meten cómic a 100%, como de guiones, de temática, de cosas vividas, incluso de denuncia. O sea, digo, ostras, es que antes esto debía ser literatura, ¿no? Pero es que ahora el cómic puede explicar lo mismo que la literatura, en plan imagen, muy sencillo de leer y tal. Y bueno, y está a pasos agigantados, no sé dónde vamos a llegar, pero yo llevo tiempo con eso, y digo, hostia, estamos en una época, o sea, antes era porque te pagaban mucho en las páginas y había muchas revistas y vendíamos muchas revistas y tal, y ahora son novelas gráficas y esto, pero como de calidad, yo por mi parte digo, hostia, estamos a pasos agigantados. De hecho, una de las cosas, o sea, yo como mujer, una de las cosas que he defendido es el espacio, la voz, que no tenía espacio, el conseguir espacio para las mujeres. Pero antes, previamente, como profesional que empezaba, en los años 70, a quien me uno es al grupo de profesionales que quieren elevar la dignidad del medio, que quieren destacar que es un lenguaje artístico y que sirve para expresar muchas más cosas. Y eso lo hemos conseguido, yo creo que lo hemos conseguido. Seguro, claro que sí. Y de hecho, también creo que hoy las mujeres están entrando por la puerta grande y están, o sea, todo el trabajo que hicimos las pioneras de hacer grietas en el discurso normativo y que seguimos haciendo y que seguimos trabajando, pues ha servido porque hoy ya llegan, o sea, el ruido
de voces de mujer ya es suficientemente, nunca es suficiente, pero es importante, ¿no? Seguimos siendo minoría, pero están ahí. Bueno, ahí estáis dando Estamos guerra. ahí. Y quiero decir, que seamos minoría también es cuestionable, porque claro, por ejemplo, en todo lo que es la parte romántica de los años 60, había muchísimas mujeres. Lo que pasa que fueron absolutamente ignoradas. Me refiero, una cosa es cuando empieza la autoría y ya empezamos a venir desde Bellas Artes o desde como artistas, y otras es las mujeres profesionales que trabajaban en esto desde el principio. De manera anónima. De manera prácticamente anónima, porque a lo mejor os firmaban solamente con el nombre, Maite, Pili, Rosa, o eran autoras que tenían firma y firma con apellido, pero que su trabajo, al ser femenino, como siempre, era como de segunda categoría. O sea, el trabajo romántico pasó a ser, como es para niñas, pues es menor, ¿no? Bueno, afortunadamente os tenemos aquí en esta jornada. No sé si conocís las jornadas anteriormente, por lo menos de oídas. De oídas, sí. ¿Qué percepción teníais? Yo lo que noto es que, por ejemplo, en la presentación de según qué temas, por ejemplo, tengo el último sobre bullying y tal, que vinieron como 300, 400 personas en un teatro para la presentación, que la mayoría de gente no había leído un cómic en su vida. Y vino por la temática. Entonces, sobre bullying, de un chico que se suicidó a los 7 años y tal. Y bueno, y cuando venían para firmar el libro, digo, hostia, es que no, hola, pues esto se puede, hoy no sabíamos que se podía explicar esto en cómic. Claro. No sabía, o sea, es que la gente ahora cuando entra y lee estas cosas, ya se engancha a una manera fácil de leer una historia de tal y entiende, ve esta visión, ¿no? Y esta es que esto es una cosa que también quería decir, porque una de las cosas que yo creo que es más interesante es que como se ha roto un poco los límites de los géneros, y se ha entrado en las historias cotidianas, en las historias periodísticas, en las historias de la realidad. Penélope, tal, las historias de la India, de tal como viven, y lo explican mujeres. Y entonces, esto hace que esto no se espera del cómic. Claro. Y en cambio, cuando la gente que a lo mejor pues no está interesada en los superhéroes o en el manga, que cree que el cómic es solamente eso, que eso está muy bien, pero no cree que solamente es eso y no está interesada, de repente descubre que de las cosas que le interesan hay un cómic y se lo explica de una manera maravillosa, ¿no? Bueno. Y eso es algo que creo que las jornadas en general están ayudando. El que el cómic llegue a la universidad también ayuda a que se lo valore como medio de expresión y como medio de comunicación. Y eso sabe mucho, Marica, porque va a estar con una exposición que ya se puede visitar a partir del día 2, que va a haber una ponencia, en fin, que va a haber un montón de posibilidades de poder charlar con ellos y de poder continuar con esta conversación, que por culpa del tiempo, dichoso tiempo, tenemos que cortar ahora, pero que bien merece la pena que nos acerquemos a la jornada, los busquemos, van a estar firmando, van a estar muy cerca de todos vosotros. Yo creo que deberíamos de aprovechar la oportunidad que nos dan la jornada de tener aquí a dos nombres propios con mayúsculas de la ilustración del cómic. Ramón, Marica, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer y un honor, de verdad que Igualmente. sí. Muchas gracias.